Bueno, profe, hoy hablaremos de problemáticas, propuestas y desafíos en el proceso de la educación frente a esta pandemia. Sí. Según la pedagoga Flavia Terigi, en las crisis también podemos tener oportunidades, pero a su vez en estas crisis también hay sufrimiento, miedo, angustias y preocupaciones. Que una de ellas, en este caso de la pandemia, es eh, el receso de clases, ¿no? El no tener clases. Estamos transitando una educación en el hogar comandada por la escuela, la cual asigna tareas, recibe tareas, realiza devoluciones, envía mensajes, tratando de tener una relación vincular y pedagógica con los estudiantes. En este tiempo la sociedad aprendió tres cosas muy importantes. Una de ellas es que la escuela no solo tiene la función principal de enseñar, sino también es que es un espacio de encuentro en el cual donde se aprende a convivir con el otro y también podemos aprender de ellos sus religiones y sus culturas, de las que nosotros nos tenemos. Los chicos hoy están transitando mucho en sus hogares, lo que allí falta el encuentro con el otro. Después, otra de las cosas importantes es que enseñar no es una tarea especializada para cualquiera. Suponer que yo sé muchas cosas y yo no le puedo transmitir al otro lo que yo sé porque los docentes están especializados por esas cosas, porque ellos tienen un espacio adaptado, eh, tienen espacios escolares definidos y tienen una formación especializada. Al igual que disponer de tecnología, no garantiza un aprendizaje de los niños. No es disponer de didáctica. No es automático saber buscar información y producir respuestas. En esta situación plantea preocupaciones, como que una de esas es como que todos avancen al mismo tiempo, y la otra es la de los desconectados, de los que no pueden y no quieren o no saben cómo mantener la conexión por estos medios. Aquí se refleja la necesidad del acompañamiento pedagógico y humano. Todos nosotros estamos viviendo algo extraordinario, tratando de lidiar día a día con ellos. Y eso es lo que yo estudié de Flavia Teresi. Bueno, Flavia Terry nos hace un análisis en base a la pandemia y las problemáticas que tiene con la accesibilidad. También se posiciona en el saber académico que tiene que tener o que le enseña, ¿sí? En la casa, cuáles son los saberes que aportan los docentes para transitar esta experiencia, cuáles son los saberes que tienen los padres para acompañar a los niños, ¿sí? Las condiciones pedagógicas, ¿sí? Bueno, eh, Paola nos vas a hablar de diálogos en cuarentena de Ariana Puigros, ¿sí? ¿Cuál es el tema que desarrolla? ¿Cuál es la problemática que plantea? Te escuchamos. Sí, profe, hola, buenas noches. Eh, lo que yo pude percibir de esta pedagoga es que frente a esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que tanto los docentes, los alumnos y las familias se tuvo que adaptar a esto. O sea que el proceso se fue complejizando, el proceso de aprendizaje se fue complejizando. Y, por ejemplo, tuvieron que improvisar de cierta forma. No, los docentes no tenían las mismas planificaciones, o tuvieron que recurrir a otros recursos, a otras didácticas. También lo que destaca es las desigualdades. No todos tienen la posibilidad de tener cierta conectividad, celulares, computadoras. También resaltó que el papel que está tomando el Estado es un avance positivo, reflexivo, organizativo, digamos, en tanto en el proceso que hizo de el soporte de papel, el de entregar tablet,
¿cómo se llama? De las tele, los video micro y radio, para la gente que no podía tener acceso a la conectividad. También planteaba que en un momento, digamos, de vuelta al colegio como una post-pandemia, iba a haber mayor desigualdad. En tanto, digamos, porque ahí se van a encontrar realmente los alumnos que no han podido acceder a esta conectividad y que se va a necesitar, como quien dice, más maestros de apoyo para ejercer más, para ayudar, para apoyar más a esos alumnos. No tanto así, digamos, también habló el proceso de evaluación, que tendría que ser más cualitativo, o sea, ser más flexible en cuanto o sea, siguieron ellos aprendiendo, los profesores también, los docentes también, los directivos también, porque tuvieron que tomar clases para saber manejar, digamos, el Zoom, programa Zoom. Entonces eso se sigue, o sea, no hay un momento en el cual uno puede decir está afuera o está dentro, o repite el año, o poner una nota. Tiene que ser un poco más reflexivo porque es lo que tuvieron acceso a internet, pudieron seguir con el aprendizaje de cierta forma. Eso es lo que más o menos yo pude ¿Quién es Adriana Puig? saltar de lo que dijo este pedagogo. ¿Pudiste saber quién es Adriana Puigros? ¿Qué hace? La verdad que no. Bueno, No me percaté de eso. es una autoridad de gobierno, ¿sí? Tiene un discurso en el marco de la política educativa actual, ¿sí? En ese lugar. Y la lectura que hace, la propuesta lo hace de ese lugar, ¿sí? Importante, en el campo pedagógico no es un lugar en el cual hay una neutralidad de quien dice las investigaciones, ¿sí? Hay también posicionamientos políticos de la selección de autores que vamos leyendo, ¿sí? Ellos también en algún sentido, más allá de la evaluación, hay una cierta autocrítica en términos de esto, de la problemática del acceso. ¿Vos tenés algo sobre eso? ¿Qué dice sobre estas desigualdades en el acceso o la educación que tiene que ver de la virtualidad? Con respecto al posicionamiento que tiene ella. Sí, de ella, ¿qué afirma o qué? De que tendría que, o sea, la verdad que no me sale decirlo. Digamos que es que tengan más acceso al internet, digamos, a la conectividad, plantear más posibilidades. Claro, ella como que lo dice ahí como diciendo que es un desafío, o se ha trabajado en eso, se ha avanzado bastante. Claro, sí. Lo dice de exactamente, lo dice de lo positivo. Se avanzó muchísimo, pero se está logrando, ¿sí? Sí. En otros discursos va a decir, bueno, esta es una problemática de años que por ahí no se ha resuelto políticamente, es otra mirada del otro lugar, ¿sí? Es importante la lectura y el análisis de esos lugares y de esos posicionamientos, ¿sí? ¿Qué otras problemáticas pudiste reconocer aparte de esas? No mucho, porque hablaba solamente de la desigualdad, del quién tiene acceso, del retorno a clase, digamos, también del tema de la evaluación informativa. Sí, bien. Y los docentes y la tarea docente. Claro que es complejo, en tanto, o sea, ahora actualmente en la pandemia,
Sí, es un proceso complejo porque no son las mismas planificaciones que tenían, el vínculo es otro, sí. o sea, no es un vínculo como se tiene en eso evaluativo, como quien dice, sino más un vínculo que no se pierde el alumno, que retenerlo, Ujú, bien. lograr retenerlo para que no pierda el año. Ujú. Bueno, gracias Paola. Después vamos con las propuestas. Eh, Lucrecia nos va a trabajar sobre los aportes que nos hace Graciela Frigerio, pandemia, educación y desigualdad, ¿sí? Ahí es como que la educación y desigualdad lo enlaza, lo teje, en términos de que habilita otra mirada, ella distinta a la mirada de Adriana Puigros. ¿Te escuchamos, Lucrecia? Buenas noches, profe. Hola. Según la pedagoga Graciela Frigeiro, que investigué y me tocó, dice que esta situación seguramente para muchos que está pasando está siendo traumática. A su vez, para los niños y los docentes, esto es una experiencia totalmente nueva para ellos, debido a que nunca hubiéramos pensado que esto iba a pasar y que se tendría que buscar nuevas formas de educar, nuevas formas de desarrollar los temas y de pensarlos también en clases. Ella pone en discusión a los alumnos que se quedan en el camino, de cierta forma, como para decirlo así, que ella dice que es un efecto doloroso que marca el niño, reconocido así por muchos de nosotros, pero también es algo que seguramente a muchos los beneficia. Frigerio quiere decir con esto que hay gente que necesita sostener las desigualdades esas para que ciertos privilegios de otros se cumplan, cierto dominio, cierto control, y ahí ella dice entrar en el debate de que no todos podemos, no todos padecemos las mismas desigualdades. En este tiempo que estamos transcurriendo, se ve reflejado el sentido de la importancia de lo escolar, los efectos de la educación que tiene, el lazo, que es algo más que un lazo interpersonal, es volver a pensar en las relaciones y poner acentos, por así decir, en cosas que antes no parecían muy importantes y ahora sí lo son. Eso es lo que dice la pedagoga sobre las principales problemáticas. Bueno, gracias Lucrecia. Vamos a Carla. Carla trabajó sobre David Edwards, Hola. sobre educación y escuela y conocimiento en tiempos de pandemia. Bueno, te Sí, escuchamos, a mí me Carla. tocó Edward David. Eduardo Bueno, David. lo que... Sí, ¿Cómo? David Edwards. Sí. Bueno, lo que habla el pedagogo Edward dice que hay muchos estudiantes que no tienen acceso a Internet, no cuentan con computadora y esto se les complica a la hora de entregar los trabajos en tiempo y forma. Y también hay muchos profesores que se vieron obligados a esto, a la virtualidad, y no todos tenían los conocimientos para afrontar esto. Así que debido al cierre de las escuelas y al confinamiento y todo, todos se vieron obligados a comunicarse así. También habla de que hay muchos sindicatos que se unieron para llevar a cabo esto y de esta manera ayudar a los que no tienen el acceso a Internet, como por ejemplo la televisión y la radio. De ahí brindar información para que puedan de esta manera estudiar. También dice que hay muchos lugares, como por ejemplo el África, que no cuentan con agua potable, ni siquiera para lavarse las manos ni nada. Se le perjudica mucho en ese sentido. También dice que hay desigualdad en el tema en algunos países, por ejemplo, el gobierno dio laptops a algunos y a algunos no. Y esto lleva a un clima de desigualdad porque no todos recibieron lo mismo. Y hay muchos profesores que están desconformes con eso porque no todos tuvieron las mismas posibilidades y los mismos derechos.
Eh, a ver. Bueno, y eso, y que en el tema con el tema de la virtualidad hay muchos, por ejemplo, que en una casa no cuentan con una computadora y no tienen forma de cómo enviar los trabajos. Y hay muchos que son eh, muchos integrantes de una familia y cuentan con una sola computadora y no pueden entregar los trabajos en tiempo, porque una sola computadora para muchos chicos es poco debido a todo esto. ¿Y qué critica o qué analiza sobre el conocimiento? ¿Habla algo del conocimiento? ¿Critica algo sobre el conocimiento? Se dice que tanto los estudiantes como los profesores, los docentes se vieron obligados a la virtualidad, Claro. que no es algo que te que sería la enseñanza que estaba planteada, sino que se vieron obligados a esto, que muchos desconocían el tema de lo virtual, pero debido a la situación no les quedó otra que enseñar de esa forma. Bueno, vamos a las propuestas, ¿sí? Bueno, Eh, empiezo. Belén, empezamos con Belén. ¿Cuáles son Sí, las profe. propuestas que dice Flavia Terigi? Bueno, una es que el vínculo humano tiene que hacer un apoyo en el estudiante para que éste no abandone. También priorizar contenidos para que sean, ¿no? O sea, priorizar los más importantes Sí. y después evaluar el proceso como fueron aprendiendo cualitativamente. Bien. ¿Qué más? ¿Qué dice Eh, aparte? bueno, y eso. El contenido. ¿Y qué pasa con el docente? ¿Cómo la organización? ¿El vínculo con los padres? ¿Qué sugiere? ¿Qué nos orienta en ese lugar? El Eh, docente. la comunicación entre Sí. pares, en que no se Ujú. pierda eso. Por ejemplo, ¿cómo lo ejemplifica cómo lo dice ella? Eh, o sea, más bien como yo lo entendí, desde mi Ujú. punto de vista, por ejemplo, en la forma de agrupar, por ejemplo, en el Sí. caso en el sentido de WhatsApp, hay muchos padres que alrededor Ujú. no pueden tener tanta comunicación y el único medio es ese. Ujú. Entonces, en el mismo grupo puede estar la directora, el docente, los padres, para que lleven esa conexión entre los roles distintos, ¿no? Ujú. Y Y puede ahí hacer. ella trabaja el tema de qué pasa con el formato escolar o el tema de la gradualidad o el tema también ahí que tiene que ver con nuevas maneras de enseñar ella. Ella, Ahí, ella toca mucho que desde la vuelta, o sea, si esto pasa, a la vuelta hay que tener mucho en pie en la tecnología, que se tienen que desenvolver más en el proceso de la tecnología, no solamente para los estudiantes, sino para los docentes, a su vez. ujú, bueno, sí, hay como establece alguna manera de vincular con la familia, que también no es una manera de replicar o reproducir el formato escolar. eh, Trabaja también el tema del vínculo o el vínculo pedagógico, sostener el vínculo pedagógico, que es clave en ese proceso. Y el vínculo pedagógico es cada vez que el alumno necesita algo y el docente esté ahí presente, llamando tras una llamada o desde alguna forma de comunicarse para poder estar al lado del niño y el niño no trabaje en soledad, ¿no? Al igual que la familia. Sí, sí, a eso lo complementamos con este sentido de que
más allá de que podamos pensarlo como una necesidad o una demanda, sino sostenerlo en la construcción del conocimiento. O sea, tratar de que el saber que se propone o las condiciones que se elaboran para ese niño, en algún sentido sean significativas, ¿sí? Y ahí va a haber un vínculo. Puede haber un vínculo personal, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? Es un vínculo personal, que no es un vínculo pedagógico. Hoy te falta la actividad, sí, realizamos tal actividad. Vínculo pedagógico ahí sería cuando lo que se dialoga, los recursos, la forma, la actividad, tiene ahí un sentido de construcción del conocimiento. ¿Sí? Claro. Y también la empatía y el saber y también con el padre, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace con el padre? Y el saber que tiene que tener el padre en este proceso, ¿sí? Bueno. Sí, hay muchos casos, profe, en el que el padre a veces no sabe o no tiene la misma, como dije hace rato, la misma especialidad que el docente, ¿no? La misma formación de especialidad que el docente, por eso no le puede transmitir su saber. Por eso mucho el docente hace su apoyo pedagógico tras esa llamada, diciéndole, bueno, tenés que hacer este ejercicio así o intenta así, para que el niño se vaya como interiorizando más en su lugar, en su entorno, ¿no? Yendo por el caminito que sí estaba propuesto. Sí, escuchando a Flavia Terigi y como pedagoga que escuchaste a Flavia Terigi, te encuentras con unos docentes y le tenés que dar 3 sugerencias para enseñar en la virtualidad. ¿Qué le dirías? ¿Al docente o a Flavia? Sí, no, al docente porque vos leíste a Flavia. Bien. ¿Qué le dirías a un docente según de dónde construyes tu saber de una pedagoga relevante, por ejemplo? ¿Qué le dirías? 3 cosas que le podrías decir a ese docente. Que mantenga la comunicación con los padres para que el niño pueda estar en el saber. Si no se puede llegar a comunicar con esos padres o que el padre no tenga la adaptación, no sé, vía internet o el acceso a internet, Claro. más del lado de la institución, por ejemplo, que el docente vaya y deja el material preparado en el colegio y el padre puede ir a retirarlo. Y eso. Y con el padre, ¿cómo se vincularía el docente con el padre ahí? ¿Qué inferís de lo que dice ella? Tener una relación comunicativa. El concepto de comunicación. Bueno, gracias, Belén. Vamos Gracias. a Paola, nos va a hablar sobre la propuesta de Elena Puigros. Post-pandemia, ¿qué pasa con la post-pandemia? ¿Qué orientación nos da? La post-pandemia y la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa sobre la familia en este contexto? ¿Qué propone? Ahí te escuchamos, Paola. Sí, lo que se logra entender es que la familia ha tomado un aspecto importante de apoyo hacia los alumnos. En los docentes, digamos, que tienen que estar capacitados para esta pospandemia luego, y capacitados, ¿no? Para el apoyo a estos alumnos que no han tenido acceso a Internet. Después, el de eliminar repetir el año, el cursado, manteniendo el reconocimiento de lo aprendido para aquellos que tuvieron la posibilidad. O sea, de eso es lo que yo más o menos pude ver, las propuestas que ella planteaba a la vuelta, digamos, más que nada a la vuelta de la pandemia. Claro. Y en este proceso de construcción de saber de los trabajos de los estudiantes,
Sí. Ella habla ahí de qué tenemos que hacer o qué le dirías a un docente sobre el conjunto de actividades que realizó un docente, un estudiante durante la pandemia, durante la educación virtual, en ese sentido. Eso es inestable, digamos, por lo que yo entendí puede que el alumno haya aprendido mucho más estando así de esta forma. Entonces, como retomar el contenido, marcarlo para aquellos que tuvieron el acceso y para los demás que no tuvieron, apoyarlos un poco más. Bien. Ella ahí afirma de que, o tiene una hipótesis de que los estudiantes han aprendido mucho más en esta época que en la presencialidad. ¿Qué, Sí. qué te dice esa afirmación a vos? Para mí, digamos, depende del contexto de cada alumno, ¿no? Con la posibilidad de tener su computadora, todo. Me parece interesante porque sí, porque tiene más tiempo, digamos, para releerlo, para, para saber, digamos, el saber del conocimiento, del aprendizaje, ¿no? Ajá. Pero ella lo afirma, los Sí. alumnos han aprendido más. ¿Vos qué decís? ¿Qué le decís a ella? Para mi opinión personal, para mí sí, porque tienen más posibilidades, tienen más, navegan un poco más, averiguan un poco más si no entienden un tema. Eh, También está la intervención del docente en el decir, bueno, averiguar este concepto. Entonces ellos buscan por internet. Claro. Bueno. Gracias, Paola. Vamos a Lucrecia, que nos habla sobre qué nos propone Graciela Frigerio. Lucrecia, escuchamos. Profe, ella dice que es un nuevo desafío la relación que tiene el niño con los padres, ya que se volvió a descubrir que la intervención lo es todo, en el sentido de que sea neutra o indiferente, la importancia que haya un Estado presente y que asuma la idea fuerte de la justicia social, digamos, ella siempre hace hincapié en eso. Ella dice que no hay sociedad sin Estado y que no hay sociedad sin instituciones. Muchos trabajan y desean que las instituciones sean un poco más equitativas y sin dudarlo es un desafío inmenso, ya que no solamente se tiene que resolver en el territorio escolar, sino que también tiene una oportunidad que no se reproduzcan vidas dañadas, como ella suele decir. Con esto ella quiere decir que a pesar de que cualquier circunstancia, la educación tiene una fuerte manera de ayudar al otro. Asimismo, también dice de que los educadores tuvieron que encontrar diferentes capacidades que ellos mismos no conocían y a estas circunstancias los obligaron también a hacer volver visible lo que no era y los niños también encontraron nuevas capacidades de relacionarse, pero sin dudas ella plantea que el desafío pendiente, que es el gran esfuerzo de la proximidad a la distancia y del acompañamiento día a día, buscando diferentes formas de estar cerca cuando no se puede. Sin embargo, hay una pendiente que todos sabemos, que es el de que no a todos se logra acompañar adecuadamente. Eso es lo que ella dice en estas propuestas. Bien. Bueno, gracias, Lucrecia. Vamos a Carla. Sí. ¿Qué propuestas Bueno, lo que dice, teniendo en cuenta el análisis que hace en forma global, ¿sí? Bueno, lo que dice el pedagogo es que hay que tratar de ayudar a los estudiantes, teniendo en cuenta la necesidad de cada uno y de cada población, siempre y cuando respetando sus derechos, sin desigualdades. Yo creo que acá debe hacer hincapié a cuando dieron las computadoras, que dieron a algunos sí y a algunos no. Debe decir ahí en el tema de las desigualdades. También habla de que
si se dice que hay que tener distanciamiento, ¿cómo vamos a volver a las aulas? Si son muchos los estudiantes por grupo, por grado. ¿Cómo vamos a volver a las aulas si por cada grado debe haber 30, 40 chicos? Entonces es prácticamente imposible eso, debido a que hay que tener el distanciamiento. También dice que muchos padres de familias, los tutores, tienen como que valoran más el esfuerzo de los docentes, al tener ellos que hacer esa tarea y estar acompañando a los chicos y todos, valoran más el esfuerzo que hacen día a día en el tema de la enseñanza y cómo tomar decisiones y todo con los chicos. Está mucho más valorado eso. También propone el pedagogo que hay que confiar más en la profesionalidad de los docentes. Tenemos que aprender más de esta crisis y que esta desigualdad no tiene que continuar. Que nos están enseñando una alternativa para el futuro. Que esto no tiene que continuar así, esta desigualdad, y tenemos todos que aprender de lo que está pasando. Bueno, ha finalizado, bueno, hemos tenido los aportes de Flavia Terilli. Flavia Terilli por ahí en el discurso hace una mirada muy general, pero también nos da notas distintivas en términos de la práctica cotidiana e interpelar el sistema educativo, ¿sí? El formato. Adriana Puigros hace una mirada a un discurso político, como representante de la política, en algún sentido, y propone algunas líneas de sentido para la pospandemia, y en esto de reconocer la tarea del docente, el esfuerzo del docente y el esfuerzo que hace el Ministerio de Educación de la Nación, los provinciales, para construir propuestas para mejorar este tránsito que tiene que ver con construir saberes de la virtualidad, ¿sí? Y Graciela Frigerio también, una fuerte énfasis en la desigualdad, y Edwards hace una mirada más general, ¿sí? Es importante por allí ir reconociendo que cada uno de los autores da una nota distintiva en base al lugar del campo, ¿sí? Que transmite, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta en términos de proceso y reconocimiento en el campo. Bueno, vamos por finalizado entonces.